Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 3, clase 58. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor, como siempre, recalca que tiene a sus ángeles bien identificados y que conoce sus obras. Si le mandara una carta específica a cualquier otro ser humano, le diría exactamente lo mismo. Yo conozco tus obras. Esta expresión es ideal para que la lean aquellos que nunca meditan en la Biblia y piensan que pueden llevar una falsa vida de creyente y entrar en el cielo. No hay nada ni nadie que se pueda esconder de la omnipresencia de Dios. Al contrario, el hombre vive para Él y por Él. Y por eso, después de la muerte, existe el juicio, en el que se evaluarán todas las obras que realizaron los humanos para ver si favorecieron a su reino o sirvieron a Satanás. Yo conozco tus obras, le dice el Señor con una entonación favorable y placentera. Me provocaron agrado porque son el resultado de la palabra de Dios que el ángel guardó en su corazón y porque no ha negado su nombre. En consecuencia, le dice que ha puesto delante de él una puerta abierta que nadie puede cerrar. Se trata de una puerta que le proporciona una protección muy especial contra sus enemigos. El Señor Jesús ya se la abrió y solo Él tiene el poder para decidir qué va a suceder con ella. Se la abrió por su esfuerzo en la meditación y porque no negó su nombre. Aunque tiene poca fuerza, por haber procedido de esa forma, tiene garantizada su protección espiritual. La meditación de la palabra de Dios y el reconocimiento de su nombre son dos armas destacadas para llamar su atención y movilizar su protección, tan necesaria, sobre todo cuando se tiene poca fuerza. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la Escritura es la mejor manera que tiene el creyente de demostrarle al Señor Jesús que ha entendido que es totalmente dependiente de Él y que su vida eterna depende completamente de su guía. Es sorprendente la cantidad de miembros de las iglesias que no tocan la Biblia ni para llevarla a la iglesia y sin embargo consideran que tienen la vida eterna. En este versículo, el Señor Jesús les dice todo lo contrario. Si no la escudriñan, su destino será el lago de fuego. Esta frase revela lo mismo que el primer mandamiento. Todo lo que acontece en este universo se trata de Dios. El hombre es solo un muñequito de barro con libre albedrío. Y después del pecado de Adán, dependiendo de cómo lo use para programarse, tendrá la vida eterna en el cielo o pasará la eternidad en el infierno. En consecuencia, la mejor manera de demostrarle al Señor que se le tiene verdadero amor es escudriñando la Escritura para guardarla y permitir que Él se apodere del corazón y vivir por su gracia. Además, el poder que otorga al creyente para no negar su nombre y usarlo como respaldo ante los ataques del enemigo son una señal firme que certifica el temor de Dios. No importa lo que pueda acontecer, la revelación de quién es el Señor Jesús es más poderosa y temible que cualquier otra cosa que le pueda suceder a un creyente. Aunque sus fuerzas sean pocas, nada le hará flaquear, no lo negará, soportará lo que sea, pero nunca negará su nombre. Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda sus mandamientos es el que lo ama. Este es uno de los dos motivos por los que el Señor le pone una puerta abierta delante de él, porque el que guarda sus mandamientos es el que lo ama, es el que quiere entregarle su vida para ser un instrumento útil en la obra de Dios. El Señor Jesús queda imposibilitado para actuar si no se le da acceso al corazón. El Hijo de Dios no puede obrar
a través de un conocimiento intelectual. Solamente puede actuar cuando se medita en la palabra hasta que se vuelve en una convicción. Eso es lo que permite que se vuelva el protagonista, lo que produce el cambio radical en la personalidad del hombre y lo traslada de dimensión espiritual. El resultado es maravilloso, porque el mismo Jesús dice: será amado por mi Padre y él mismo lo amará, porque es la única forma de que los dos se vinculen y puedan ayudar al que le cedió el cuerpo para prevalecer sobre el enemigo. En consecuencia, dice: me manifestaré a él. Y se puede apreciar que eso fue lo que aconteció con el ángel de la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesús le puso delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ese es el resultado de la promesa. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor de Dios debe ser mayor a cualquier sufrimiento. Cuando uno entiende verdaderamente quién es Jesús, soporta cualquier situación adversa para no negar su autoridad como hijo de Dios. Muchas veces el creyente será puesto a prueba para certificar su fe. Tendrá que pasar por situaciones extremas en las que el enemigo lo atemorizará, incluso con la posibilidad de la muerte, para verificar si su temor al Señor Jesús es mayor que cualquier sufrimiento que tenga que padecer. El Apocalipsis es el libro que más revela las situaciones difíciles que los creyentes van a tener que experimentar en el tiempo del fin. En muchas ocasiones, la firmeza de su convicción será puesta a prueba, pero habrá una ocasión en la que, dependiendo de la decisión que tomen, estará en juego su vida. Cuando el gobierno de la bestia exija que se pongan la marca para poder seguir comprando y vendiendo, además de que se tenga que adorar a su imagen. Será una prueba extrema para todo hijo de Dios, en la que el temor del Señor Jesús se debe sobreponer al temor de la muerte y en la que se debe estar preparado para soportar cualquier método que el enemigo elija para quitarle la vida. Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Hay que temer de Jesús más que del mismo temor. El Señor Jesús permitió un día que sus discípulos pasaran por una experiencia extrema para que entendieran quién es Él y el poder que tiene su nombre. Un día, cuando subieron a una barca para dirigirse a otra orilla, se desató una gran tormenta en el mar, de tal manera que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos, aterrados por la tormenta y el azote de las olas, pensaron que iban a morir y decidieron despertarlo. Le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Luego el Señor Jesús los reprendió por no tener fe, pero a partir de ese día entendieron que Él era más temible que los vientos y el mar. Todo esto tenía como propósito elevarlos a otro nivel de fe, para que nada que les suceda los atemorice tanto como para negar la fe en el Hijo de Dios. Ni siquiera la muerte les puede dar más miedo, porque en su resurrección les quedó claro que Él tiene más poder que ella. El ángel de esta iglesia probablemente pasó por situaciones similares, pero su temor al Señor Jesús le hizo prevalecer, y eso le agradó, por lo que le puso delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos
y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. El Señor Jesús le sigue diciendo al ángel de la iglesia de Filadelfia que le iba a entregar a los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿A quiénes se refiere el Señor con estas palabras? A los que se autodenominan pastores, que se confiesan siervos de Dios, pero que nunca fueron llamados por Él. Estos son grandes instrumentos de las tinieblas y sus ministerios están liderados por el mismo Satanás para engañar a los hombres. La principal característica de estos falsos ministros es que nunca enfrentan las obras del enemigo, no hablan de guerra espiritual ni de echar fuera a los demonios. Se confiesan como parte del cuerpo de Cristo, pero son unos mentirosos, ya que su gran desconocimiento de la obra de Dios les impide saber que son la cara visible de los demonios que los gobiernan, dirigidos por Satanás. Son los que se burlan y difaman a los verdaderos pastores e hijos de Dios, porque viven en constante guerra espiritual con el reino enemigo y echan fuera demonios para glorificar al Padre Celestial con sus vidas. El Señor Jesús se refiere a los que asisten a estas sinagogas como ovejas sin pastor. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, también visitaba este tipo de sinagogas, donde las personas que esperaban encontrar a un pastor que las guiara, se topaban con un lobo rapaz que terminaba arruinando por completo su relación con su Creador. En consecuencia, cuando el Señor Jesús se refiere a estos templos, los cataloga como las sinagogas de ellos, porque no pertenecían a su reino, sino que formaban parte del reino de Satanás. El Señor Jesús entraba y les predicaba el evangelio del reino. Por lo tanto, en esos lugares se transmitía la doctrina referente a las enseñanzas de Moisés, que estaban bajo el gobierno de Jehová. Los seguidores solo podían aspirar a ser pueblo de Dios, pero ninguno se podía salvar y se desconocía por completo la obra de los demonios. En consecuencia, todos los miembros de la sinagoga estaban enfermos y con dolencias por estar esclavizados por el diablo. Eran muchas las almas sometidas al engaño. De hecho, Jesús dijo: tengo compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Era una época diferente a la actual. Pero hay que saber diferenciar, porque era una época diferente a la actual. La manera de proceder de Jesús era totalmente desconocida y desconcertante con respecto a lo que esperaban del Mesías. Anhelaban un guerrero como David, y de repente el Señor andaba sanando enfermos, liberando endemoniados y predicando el amor de Dios por su creación. Actualmente es diferente, porque hace 2000 años, cuando vino Jesús y presentó las enseñanzas del Evangelio, miles de sus discípulos se empezaron a comportar de la misma manera, sanaban a los enfermos, liberaban a los endemoniados y enseñaban acerca del amor de Dios. En consecuencia, es ilógico que en esta época un líder espiritual se niegue a entrar en un enfrentamiento espiritual con el reino de las tinieblas. Quienes lo hacen certifican que son sinagogas lideradas por Satanás y mienten cuando dicen seguir al Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo en aquella época: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuánto más hay que rogar hoy, cuando en una iglesia no se echan fuera los demonios?
En ese momento, el Señor Jesús vio que una multitud se encontraba en un grave estado espiritual debido a que desconocía el verdadero evangelio y la guerra espiritual entre el reino de Dios y el de las tinieblas. Muchas son las almas de diferentes lugares que dicen reunirse para servir a Dios, pero necesitan conocer el evangelio del reino. Además, son muy pocos los pastores y líderes que quieren comportarse como David y batallar en el mundo espiritual en favor del reino de Dios. Si no hay un enfrentamiento con los principados y las potestades de las tinieblas y no se expulsan los demonios de los cuerpos, ese lugar que llaman iglesia es una sinagoga de Satanás y no surgirá ni un solo obrero que se pueda enviar a la mies. Manda a rogar para que surjan obreros. El Señor Jesús manda a rogar para que surjan obreros que crean de verdad que Él tiene la llave de David y que estén dispuestos a enfrentarse y deshacer las obras del enemigo para que se manifieste la gloria del Padre Celestial en la tierra. Incluso en las congregaciones actuales que pertenecen al reino de Dios, es muy difícil encontrar líderes que realmente estén dispuestos a pagar el precio de luchar todos los días en el campo de batalla contra las potestades superiores por la salvación de las almas. Es sorprendente que el Señor tenga que pedir que se ruegue para que aparezcan líderes que quieran entrar en la milicia del reino, aunque los premios honoríficos y las recompensas en el cielo sean incalculables. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Inmediatamente después de decir estas palabras, pasó toda la noche orando y rogando a su Padre para que lo guiara en la elección y le ayudara a escoger a 12 que colaboraran con él en la tarea de la guerra espiritual. En ese momento, el Señor Jesús actuaba con la autoridad delegada por su Padre Celestial. Sin embargo, tras prevalecer sobre todas las fuerzas del enemigo, se hizo poseedor de la llave de David, la cual obtuvo mediante una búsqueda apasionada de la santidad y transmitiendo siempre la verdad. Les dio a sus discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, lo que permite entender que todos los sufrimientos que padecen los hombres son causados por los espíritus inmundos, que son los que producen todas las enfermedades y causan todas las dolencias. El ángel que los enfrente para ganarse su liberación y poder vivir como un verdadero hijo de Dios y ayudar a otros a ser también liberados, obtendrá del Señor Jesús una puerta abierta que nadie puede cerrar. Por lo tanto, la clave principal para convertirse en un guerrero del cielo es buscar constantemente la santidad y la verdad a través de la meditación de la palabra de Dios. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Lo otro sumamente importante para ser un verdadero guerrero del reino es la perseverancia ante las adversidades, que es lo que le permite marcar la diferencia y destacar del común de los seguidores del Señor Jesús. Durante las batallas espirituales permanentes, muchos endemoniados estarán esperando que el ángel puesto por el Señor Jesús caiga, pero con el paso del tiempo, en lugar de ver su derrota, solo obtendrá victorias. Muchos enemigos reconocerán el respaldo divino en su vida y se convertirán al Evangelio. En consecuencia, Jesús le dice al ángel de la iglesia de Filadelfia que todos los miembros que se congregan en las denominaciones de pastores falsos, sinagogas de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, que se confiesan como parte de su cuerpo, pero que son mentirosos, al ver tus triunfos vendrán a buscarte para que los guíes. El Señor le dice: yo haré que vengan porque tu meditación y el no haber negado mi nombre me permitió entrar en tu corazón y mostrar mi gloria a través de ti. Vendrán por ti, se postrarán a tus pies humillados y hambrientos de que les enseñes cómo te convertiste en ese tipo de guerrero espiritual como David,
para que les expliques cuál es la llave que permite que yo abra una puerta delante de ellos y que nadie se la pueda cerrar. Y concluye diciéndole: reconozcan que yo te he amado. Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Reconozcan que yo te he amado. En el ángel de la iglesia de Filadelfia se cumple la promesa que el Señor dio cuando estuvo en la tierra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El respaldo del amor del Señor Jesús se manifiesta en las batallas espirituales, en las que ningún principado, potestad o demonio puede prevalecer sobre el poder y la autoridad que recibe el creyente por tener al Padre y al Hijo en su corazón. Las manifestaciones de poder después de cada predicación harán que todos vean que el Señor está con el ángel dispuesto a pagar el precio de ser un verdadero guerrero del reino.